para que... Bueno, muy bienvenido. Soy Manuel Nuño Amante, instructor para nuestro seminario de Telar Jardín. Yo soy inicialmente matemático, filólogo y teólogo. Vamos a trabajar ahorita Telar Jardín con una visión holística y completa de la visión de su obra. Les envié ya por WhatsApp el material de esta sesión que está ahí en el directorio. En ese directorio van a encontrar ustedes ahorita un directorio llamado Obras, que son las obras de Telar Jardín. Algunas se las voy a poner en inglés adicionalmente a la de español por la importancia de la discusión de esa obra en particular. Ya está el material de la sesión 1, la presentación que voy a utilizar en este momento también ya está disponible ahí, en caso de que alguien la quiera descargar posteriormente y seguir. Y bueno, la grabación se les va a enviar el link para poderla visualizar y descargar a partir de WhatsApp. ¿Okay? Bienvenidos todos a la parte del curso. No sé si alguien gusta presentarse. Si quieren, por supuesto, es totalmente voluntario. Adelante, por favor. Si alguien gusta presentarse. Sí, Adelante, yo, por favor. bueno, Gracias. Se cortaba un poquito. Si es necesario, pueden apagar la parte de su cámara para que el ancho de banda reciba un poco mejor la señal, pero bueno, no hay problema. La grabación se les va a enviar posteriormente. Roy, no sé si gusta presentarse. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante, por favor. Hola, buenas, soy Roy, soy de la ciudad del Cusco, del Perú, y pues con muchas expectativas sobre el curso, ¿no? Porque es un autor que alguna vez quise profundizar. Me parece que esta es la oportunidad para poderlo hacer. Le agradezco la oportunidad y la experiencia académica de usted y las preguntas de los compañeros. Muchas Perfecto, gracias. bueno. Sí, muchísimas gracias, Rosalba, Roy, bienvenidos. Vamos a iniciar. Le digo, el drive que les envié ya está en la sesión 1 y ya pueden descargar la presentación. Si la quieren revisar posteriormente, voy a colocarla aquí. En el momento que tengan alguna pregunta, pueden interrumpir sin problema para que pues, no se queden con la duda y esto pueda ir fluyendo sin mayor problema. Un segundo, déjenme checar. Voy yo aquí con esto. Perfecto. Entonces voy de nuevo. ¿Listos? Vamos a iniciar con Pierre de Jardín. La sesión de hoy lo que vamos a hacer es un breve encuadre de lo que sería la biografía del autor, de acuerdo que es un autor muy, muy importante actualmente. Eh, este autor está inmerso en una corriente teológica bastante más grande, sí, bastante mayor. Esa corriente teológica se conoce como la segunda era axial. Esa lo vamos a discutir la siguiente sesión, qué cosa es la era axial y quiénes son pues, los teólogos más importantes de la era axial. Ya al final pues, ustedes tomarán su propia decisión de con cuál están de acuerdo y con cuáles no, pero bueno, son los autores que abre, digamos, la segunda era axial. Pierre de Chardin es francés, nace en Orsay en 1881, muere en Nueva York en 1955. Se le considera un sabio y filósofo francés, descendiente de una familia aristocrática que se estableció en Auvernia, que es digamos, el estado de Orsay. Pasa su infancia en el campo, en la propiedad de sus padres. Es el cuarto hijo de una familia numerosa de 11 hermanos. Su padre era un naturalista aficionado y bueno, influye en su vocación profesional. Y su madre, que era pues profundamente espiritual y religiosa, y influye pues en su ingreso a la Compañía de Jesús. Eh, dentro, digamos, de su árbol genealógico está que era sobrino nieto de Voltaire. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ubicarnos en espacio-tiempo de la parte de Pierre de la Chardin.
como comentaba, pues nace el 1 de mayo de 1881 en el dominio familiar de Sassenat, Ser de Orsain, más o menos a 7 kilómetros al oeste de Clermont-Ferrand, de Aubert, en Francia. Y les puse acá los datos de la entidad. Es una comuna francesa de la región de Aubert. El departamento es Puy-de-Dôme, el distrito de Clermont-Ferrand, el cantón, es decir, la zona donde está la pequeña habitación, el sitio donde nace Peter del Jardín, es el cantón de Royat y es una mancomunidad. Eh, en francés hay una palabra que se llama gentilhommier. Gentilhommier es un nombre para una pequeña casa de campo, que es una especie de mansión campestre, ¿sí? Que va a pertenecer, pues en su caso, a un noble, o como ellos le llaman, un gentilhombre, que es el padre de la Chardin. La mayoría de esas pequeñas casas tienen viñedos o se dedican a la parte de producción de quesos o producción de vinos o algo por el estilo. Y es una residencia, digamos, pequeña pero elegante, que está rodeada de terrenos y bueno, el tamaño que tenga va a reflejar el estatus del propietario. Eh, la parte de los terrenos de la familia de Pertelar Chardin no tiene, digamos, como tal viñedos, pero sí tiene una producción de producto agrícola, digamos, es decir, duraznos, verduras, etcétera. Su padre es Emmanuel, su madre Bert, o Berta, digamos, españolizado. Eh, Aquí vamos a hablar un poquito de la familia, ¿sí? De que esas rutinas que le ayudaron a ingresar a la compañía de Jesús. Ellos tenían una rutina para sus 11 hijos, ¿de acuerdo? Todos ellos, por tal, el más pequeño mayor, se levantaban a las 7:30 de la mañana, desayunaban, almorzaban a las 11 y bueno, comían a las 6. Eso, digamos, era metódico. O sea, todos y cada uno de los días, a excepción del domingo, que tenían que asistir a la iglesia, todos los demás días eran 7:30 de la mañana, desayunar, almorzar a las 11 y bueno, comer a las 6 de la tarde. La familia tenía un lema que es lema familiar, parte de lo que, bueno, ellos no poseían un escudo de armas como tal, pero sí tenían, digamos, un lema familiar que es este lema que ven ustedes ahí, que se llama Igneus es Ilis, vigor es celestis origo, es decir, de fuego es su fuerza y celestial su origen. Eh, esta frase es interesante. ¿Por qué? Porque esta frase es atribuida a Posidonio, a Cleantes y a Galeno para hablar del alma. ¿Sí? Es decir, ellos decían que el alma era una especie de calor o tez caliente dentro del cuerpo y pues, algunos autores le traen eso como su vigor de fuego y de raza celestial. Digamos, era su definición del alma, de Galeno, en oposición a la que tendría, por ejemplo, Hipócrates, ¿no? Que es el espíritu difundido en el cuerpo, o Barrón, que era un aire que era recibido por la boca, o inclusive Zenón, o Heráclito, etcétera. Entonces era el lema familiar, es muy interesante de dónde lo toman. Su padre procuraba mucho la lectura, era obligatorio en la casa de Teilhard de Chardin. Él era asiduo lector de una revista que se llama Die File. Die File es una revista inglesa, ¿de acuerdo? Que trata sobre temas rurales, deportes, caza, tiro, pesca y bueno, algunos artículos adicionales. Esa es una publicación que se ha mantenido igual desde 1853. Inicialmente era a la semana, ahorita es mensualmente, pero bueno, es una revista muy importante inglesa. Su padre hacía que leyeran a Charles Dickens y algunas lecturas adicionales en latín. Enseña a sus hijos desde muy temprana edad el manejo del latín. Entre las curiosidades, digamos, los hábitos, costumbres de Pierre de la Chardin, era que tenía una colección de rocas. En la zona donde él vivía, Rosenat, permítame un segundo, por favor. En la zona donde vivía, que era Usenat, este, pues tenía una colección de rocas. Eran azuritas, aragonitas, ágatas, garnieritas y una fibrolita. Eh, Esto es el que despierta su decisión de estudiar dos posibilidades, una ciencias o bien la parte de la teología. Es interesante aquí el por qué él se decide por la parte de la teología, pero sin renunciar a la parte del conocimiento de ciencias.
En 1897, digamos, en el equivalente de la educación secundaria, gana el premio de honor por un ensayo que se llamaba La razón y el buen sentido. Las materias favoritas en el equivalente de secundaria eran las ciencias, el latín, el griego y en particular en Francia se les daba alemán, ¿de acuerdo? Muy importante. Y aquí, en el equivalente de la educación secundaria, tiene su primera reprimenda, y al final pues, era una escuela también dependiente de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y tiene su primera reprimenda porque en la clase de religión escribe el siguiente texto. Se nos decía que Dios bendijo a Jesús. ¿Cómo podía hacer esto si Jesús era ya parte de la divinidad? Y todas esas novelerías pasguatas acerca de los santos y de los mártires. Okay. Entonces él recibe su primera reprimenda sobre este texto porque, bueno, no veía un poquito la parte de la utilidad. Eh, como todos los jesuitas, pues tiene cierto elemento rebelde dentro de la formación y forma de expresión. Y bueno, es el primer texto con el que tiene un problema, escrito prácticamente siendo adolescente, tenía alrededor de 14 años. Bueno, ese es uno de los textos. No puse todo, pero ahorita les digo dónde pueden revisar el texto completo. Eh, como compañeros, ya buscando entrar un poquito al noviciado, a la primera formación jesuita, pues tiene compañeros, los siguientes compañeros como Pierre Charles. Pierre Charles es un teólogo muy famoso, o posteriormente, que escribiría sobre la cuestión del pecado original. También tenía a Augusto Valencín, a Maurice Blondel y a Cirilo Mantendey, que bueno, todos ellos tienen escritos muy importantes dentro de la Compañía de Jesús. Con los primeros años, con los jesuitas, pues se consagra a estudios literarios. Va a leer a los clásicos latinos y griegos, en particular Esquilo, va a componer versos en griego y latín. Aparte de griego y latín, los jesuitas en la zona francesa tenían un pequeño curso de introducción al hebreo, a la parte del hebreo bíblico, entonces tenían que tener rudimentos de hebreo bíblico. En particular, aparte del hebreo bíblico, tenían que leer un poco del paleorameo, entonces una formación bastante completa. Él escribe para esa época un remedio, es decir, una adaptación de Las Ranas, una obra de teatro de Aristófanes, pero esta formación se ve interrumpida en Francia en 1903, 1902, llega al poder Emilio Combes, ¿sí? Que era un político francmasón francés, que dirigía un gabinete que en francés se llamaba Bloc de Gauche, y promueve las primeras leyes laicas. Y dentro de esas leyes laicas, pues se prohíbe que los sacerdotes tengan digamos, su hábito en público, solamente está dentro de las iglesias, y hay una fricción muy fuerte con la Compañía de Jesús, entonces obligan a los jesuitas, porque pues ya había algunas amenazas, a llevar a sus alumnos a la parte de Inglaterra. Okay, entonces, como obligan a los jesuitas a llevar a los alumnos a la parte de Inglaterra, en Inglaterra la formación es un poquito distinta. No es del estilo francés, y vamos a ver por qué hay una diferencia un poquito distinta en la parte de Inglaterra que en la parte francesa. Eh, en la parte inglesa había, digamos, una formación distinta que tenía que ver con elementos filosóficos dentro de la formación teológica. Ahí conoce a algunos compañeros, cuáles compañeros que después van a influir mucho en él. Conoce a Pierre Rousselot, que es un teólogo muy importante de principios de 1900, que es autor de un libro, una tesis doctoral que se llama Intelectualismo de Santo Tomás. Esa tesis le valió la mención especial, mención honorífica de la Sorbona de París, pero sus trabajos posteriores fueron condenados por la parte de la Inquisición. Está Joseph Ubi, autor de un manual de historia de las religiones. Está Julius Le Breton, que es el autor de Los orígenes del dogma de la Trinidad. Pero Valencin, su compañero francés, le da a conocer en este momento a un autor que se llama John Henry Newman. Y John Henry Newman es el cardenal John Henry Newman es el que le va a inspirar las ideas de la consistencia del universo en Cristo. Ahorita vamos a discutir de qué se trata esto. John Henry Newman es muy, muy importante dentro digamos, del esquema teológico y del esquema educativo, porque es autor también de un libro que se llama La idea de una universidad. Es decir, la universidad moderna no tiene que ver con las universidades de media. La forma moderna de trabajo fue planteada en la idea de una universidad de John Henry Newman.
no hay traducción al español de su obra, de esa obra de la universidad. Hay otra que es la que leyó Teresa Sardín, que sí está en español, ya se las puse en el directorio para que la puedan descargar y puedan saber un poco más al respecto. El 23 de abril de 1910, él escribe esta carta. Dice, la teología le hace a uno pensar en muchas cosas. Y yo empiezo a considerar que hay muchas otras cuestiones menos agradables, tal vez, pero más vitales que las ciencias. Me pregunto si no dejaré a un lado la ciencia de un día a otro, a no ser que se me diga lo contrario, lo cual es muy posible, lo que es muy posible. Es una carta del 23 de abril de 1910 que está en sus cartas íntimas a padre Valencín. Y bueno, aquí todavía no decidía si seguía teología o también la cuestión de ciencia. Los jesuitas, sus jefes, digamos, en la Compañía de Jesús de Francia, deciden que si bien tiene que estudiar la teología, también tiene que formarse en ciencias. Ok. Paralelamente a esta vocación religiosa, pues hay una vocación científica, y esa se había despertado en la adolescencia durante una estancia que hace la familia en Egipto, porque ahí, siendo ya, digamos, joven, eh, terminando los estudios secundarios, puede hacer sus primeros estudios de geología, y esos estudios los hace sobre las formaciones numulíticas de Mocatán, que se refieren a estas capas de piedra caliza que contienen fósiles, esos fósiles de nummulitis, que es un tipo de foraminífero marino, pues pequeñas, pero que son muy abundantes en esa zona, ¿no? Eh, Ahí ya empieza a ver que él se va a dedicar un poco más a la paleontología. Y bueno, de vuelta a Inglaterra, participa en las excavaciones exprendidas en Sussex, que debían dar por resultado en 1912 el descubrimiento del Anthropus dobsoni, que es el hombre de Piltdown. Aquí está la primera polémica que muchos detractores de Teilhard de Chardin pues le asignan. El hombre de Piltdown pues es un fraude científico, ¿de acuerdo? O sea, es un error porque digamos después se descubrió que en realidad el esqueleto es un simio, simplemente con algunas pequeñas anormalidades, pero pues no era, digamos, como que parte del proceso de la evolución. Y bueno, posteriormente en su estancia en Gran Bretaña, cuando va a conocer al naturalista Charles Dawson, con quien parte de la función de la paleontología, y en el 12, cuando se ve envuelto en este escándalo, que es el hombre de Piltdown. ¿Por qué? Porque le une a ese escándalo el hecho de que es el de los primeros en conocer el descubrimiento del hombre de Piltdown por su amigo, por Charles Dawson, y cuando ellos lo presentan, conjunto con Dawson, con Charles Dawson, a Smith Gower, que es el paleontólogo del Museo Británico de Londres, y él lo presenta a la Sociedad Geológica de Londres, dice, pues esto es un fraude, no hay suficiente evidencia de que exista, de que esto sea, digamos, un elemento evolutivo, y digamos, desde el punto de vista del modo al hombre. Entonces hay un escalo muy fuerte. La mayoría de los detractores se van contra él en este punto, pero pues él simplemente era un ayudante, no participó en nada, solamente apoyaba aquí esto. Y algunos confunden esta idea del hombre de Piltdown con el Sinanthropus pekinesis, que eso sí es digamos, un elemento evolutivo real. Llegando a París en 1912, Teilhard de Chardin pues, está agregado al laboratorio de paleontología del museo, bajo la dirección de Marcelin Boulet. Sus trabajos hasta la Primera Guerra Mundial pues, se concentran principalmente en mamíferos del terciario medio e inferior de Europa. Está movilizado en 1914 como cabo camillero en un regimiento norteafricano. Se conduce heroicamente, apoya, digamos, a los heridos en la guerra, recibe la medalla militar de la Legión de Honor de la Primera Guerra Mundial. En 1930 participa en la exposición del Museo de Nueva York al Asia Central, y ahí es precisamente la parte más importante porque es el descubrimiento del Sinanthropus pekinesis, que es ya un elemento de la evolución, digamos, uno de los eslabones de la evolución, que muchos lo atacan por el anterior, por el hombre de Piltdown, pero en realidad su trabajo importante, donde ya era un director de excavaciones, era en el Sinanthropus pekinesis. Desde abril del 31 a febrero del 32, se acompaña la gran misión transasiática de Hans Citroën, que es el famoso crucero amarillo. Es el director de las excavaciones de Chucutien, cerca de Pekín, en 1932. Y aquí en esta fase va a componer la mesa sobre el mundo, pero vamos a hablar de ella,
parte en 1935 hacia la India septentrional y central con la Universidad de Yale y Cambridge, el 36, 38, realiza incursiones en Java, sí, una investigación en los depósitos originarios de lo que era el Pithecanthropus erectus. Pasa todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial en Pekín, no regresa a Francia hasta 1945, ¿sí? En 1920 a 22, junto con la mayoría de estudios que había dejado un poco en pausa, pues obtiene en la Sorbona la licenciatura en Ciencias Naturales y también el doctorado con su tesis Mamíferos del Océano Inferior francés y sus yacimientos. Una aclaración importante, en la parte de la Sorbona, donde estudia la licenciatura, se podía pasar directamente de la licenciatura al doctorado, no había necesidad de pasar por una maestría, como sucede en México. Posteriormente, ya entrado, digamos, el 1960-70, hay algo que se llama el MITRE, que es el que entra la maestría en México, pero en ese tiempo uno pasaba de la licenciatura a estudiar el doctorado sin necesidad de ninguna otra cosa, ¿no? Entonces él tiene su tesis doctoral de mamíferos del Océano Inferior francés y yacimientos. En 1923 realiza su primer viaje a China por encargo del Museo de París. En París imparte clases como profesor del Instituto Católico. Un artículo suyo sobre el pecado original, pues es la causa de sus primeros enfrentamientos con la Santa Sede y se ve obligado a abandonar la enseñanza. Vamos a empezar aquí con la primera aclaración. Este libro que estoy terminando de digitalizarles, que es como yo creo, tiene los dos artículos, que se llaman Notas sobre algunas representaciones históricas posibles del pecado original, y el otro Reflexiones sobre el pecado original. Primer punto importante es que no fueron publicados en vida. Sí, o sea, él no los publicó al público, eran cartas a sus superiores, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Él pone algunas de sus ideas, el pecado original, que resuelve la cuestión del pecado original, y lo resuelve mal. Eso, digamos, él mismo lo reconoce muchos años después, lo resuelve mal. O sea, estos dos artículos lo que provocan es pues impedir que sus obras se publiquen en vida porque se pueden, tal como lo dice el texto de sus superiores, se pueden malinterpretar, con lo cual pasó inclusive posteriormente. Trestoman, que es un intérprete de Chardin, hace algunas consideraciones, pero no son interpretaciones de Taylor, no lo entendió muy bien, entonces aquí está, digamos, el primer problema. Estas notas sobre el pecado original, vamos a discutir en la tercera sesión estos dos artículos de por qué hay un problema, exactamente cuál es el problema y cómo es que llega a esta conclusión, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no fue publicado en vida, o sea, no era para el gran público, eran para sus superiores. Están en este libro junto con otro material que estoy terminando de digitalizárselos para que lo tengan disponible. Ahora vamos a hablar un poco de sus obras. ¿Okay? Ojo, él nada más tiene 2 libros. Ojo, no quiere decir que, no, que el resto no sea de él, simplemente que él solamente escribió 2 obras que eran pensadas originalmente como libro, ¿de acuerdo? Una es el fenómeno humano y la otra es el medio divino. La mayor parte del curso, pues vamos a desarrollar las ideas del fenómeno humano y del medio divino. Él no le llamaba a sus libros teología, ¿de acuerdo? Él le llamaba algo así como psicología religiosa, algo por el estilo. Él nunca quiso llamarle a estas obras del fenómeno humano y del medio divino teología, de acuerdo, decía que él no hacía teología. Hay obras teológicas de Teilhard de Chardin, vamos a verlas posteriormente, pero él no consideraba a su obra principal una obra teológica. Entonces vamos a ver estas 2 obras, que son, digamos, el núcleo principal del pensamiento de Teilhard de Chardin. Primero es el fenómeno humano, que es un intento por comprender el lugar del ser humano en el universo a través de la lente de la evolución, integrando pues perspectivas científicas y espirituales. La digamos, el primer problema con este libro, que no se publicó en vida, repito, fue que al enviarlo a los censores de la Compañía de Jesús, ellos tienen algunas diferencias con Teilhard de Chardin sobre la cuestión de la evolución. La siguiente sesión vemos detalladamente cuál era el problema que no nada más Teilhard de Chardin, que no nada más varios científicos habían encontrado con la teoría de Darwin, ¿de acuerdo? En particular, Francis Galton. Francis Galton, que es un especialista en estadística, también había encontrado y había resuelto el problema que tenía Darwin con el concepto de la evolución.
Pero bueno, mucho del problema que tenía este libro cuando lo envía a los censores, porque nunca se publicó en vida, era la cuestión de cómo él aceptaba la evolución como un hecho irrefutable, cuando bueno, había ciertas diferencias en ese tiempo con la parte de la teoría de Darwin. Ok, y el otro es el medio divino. El medio divino ya lo tienen para descarga. El fenómeno humano se los estoy digitalizando. Andan unas versiones en internet. No las voy a usar porque no están completas, le cortaron algunas cuestiones, etcétera. Entonces yo se lo estoy digitalizando el original para no tener mayor problema, pero si ya lo tienen. Digamos, este pequeño libro pues contiene esta intuición de Teilhard de Chardin, que es la visión fundamental de Cristo, todo en todos. Aquí hay dos términos que vamos a tener que discutir con mucha calma posteriormente, que son el panteísmo y el panenteísmo. Panteísmo es, pues todas las cosas son Dios, y el panenteísmo es Dios está en todas las cosas, que es una diferencia muy importante. Teilhard de Chardin era más bien panenteísta, no panteísta, ¿de acuerdo? No pensaba que todas las cosas eran Dios, él pensaba que Dios estaba en todas las cosas. Entonces, mucho de esa discusión está aquí en el medio divino. Eh, el universo movido, invadido por Dios, es la totalidad de la evolución. Y sus páginas, pues lo que trataba es de enseñar a ver a Dios en todas partes, pero pues un poco más en secreto, consistente con la evolución del mundo, etcétera. Entonces, estas son las dos únicas obras que son libros, ¿de acuerdo? Las demás obras son recopilación de artículos y escritos, pero de El fenómeno humano y esta del medio divino son las únicas dos que son libros, que fueron pensados originalmente como libros. Y bueno, en la parte del seminario vamos a discutir estas dos. Okay. Bueno, la esquema fundamental son 13 obras, ¿de acuerdo? En 1955 está el fenómeno humano, repito, fue enviado a sus sensores. La mayoría de estas obras se publicaron una vez que Teilhard de Chardin había muerto, no se publicaron en vida, lamentablemente. Ahorita vamos a ver por qué. El 55, el fenómeno humano. El 56, la aparición del hombre. 57, la visión del pasado. 57 el medio divino. 59, el porvenir del hombre. En 1962, la energía humana. En 63, la activación de la energía. Y el 65, el grupo zoológico humano. Hasta ahorita no hay, o él no consideraba que estaba haciendo una cuestión teológica, él más bien pensaba que estaba haciendo una forma de psicología religiosa. Las siguientes obras ya tienen un fuerte contenido teológico: Ciencia y Cristo, esta revolución de cómo yo creo, Direcciones del porvenir, las reflexiones de escritos en tiempo de guerra y El corazón de la materia. Materia, en Teilhard de Chardin vamos a tener una sesión exclusivamente para poder entender qué está pasando con el concepto de la materia. Hay una idea tomada del esquema físico. Materia para el esquema científico es pues todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y está sujeto a la intervención o acción de las cuatro fuerzas fundamentales, que son, digamos, la electromagnética, gravitatoria, nuclear débil y nuclear fuerte. Pero eso solamente modifica la materia, o sea, no crea. Entonces, él posteriormente toma su idea de materia basada en esta idea, pero le agrega algo que Henri Bergson, que es uno de sus influencias que vamos a discutir, le llama la evolución creadora. ¿De acuerdo? Vamos a discutir esa parte. Entonces, estas son las 13 obras. Estas primeras que les puse en esta diapositiva no se consideran elementos teológicos. Ciencia y Cristo, parte de lo como yo creo, Corazón de la materia, ya tienen elementos que pues no se puede negar que tienen elementos teológicos. Direcciones del porvenir también. Y los escritos en tiempo de guerra pues son reflexiones que son muy interesantes. También están sus cartas, vamos a ver de dónde viene esa estructura de sus cartas. Influencias. La más importante es este libro de Henri Bergson, que es La evolución creadora. ¿Por qué? Porque para Teilhard de Chardin, el proceso de la evolución como tal no viene nada más de Darwin. O sea, el concepto de evolución es de Aristóteles, ¿de acuerdo? Y bueno, hay muchos pensadores, pero fundamentalmente viene de Aristóteles. Claro, formalizado y estructurado, pues está por Darwin. Darwin también tenía algunos problemas que después vamos a tener que discutir, y de ahí, digamos, la gran discusión con los superiores jesuitas. Este libro de la evolución creadora presenta una evolución como un proceso creativo,
que está impulsado por lo que Riverson le llamó un elan vital, es un impulso vital, que en lugar de un mecanismo mecánico como la selección natural de Darwin, que es lo que más le agradaba a Teilhard de Chardin, porque Darwin pensaba que ese proceso era mecánico y tenía cierto elemento de azar. Mucho de las frases que diría Darwin es que él confiaba mucho en las mediciones y que todo este proceso tuviera que ver con la regla de tres. Vamos a discutir por qué la regla de tres en el proceso de evolución es una muy mala idea. Galton se da cuenta de esto para Darwin y hace la corrección. Pero bueno, la discusión fundamental con los jesuitas del año 1900 es precisamente por esto. Iverson, y eso es lo que le agrada más a Teilhard Chardin, propone que la vida evoluciona a través de una serie de bifurcaciones y adaptaciones. Bueno, nuevas formas surgen en respuesta a desafíos y oportunidades guiadas por el ámbito, por este impulso vital. Entonces, esta idea de cómo concibe la evolución Pierre Teilhard de Chardin está tomada precisamente de aquí, de estas influencias, de la evolución creadora de Riverson. Ese es, digamos, su enlace más importante para sus ideas del fenómeno humano y del medio divino, es el filósofo Henri Bergson. Riverson tiene mucha obra adicional, pero esta es la más importante y también la pueden descargar. Es un libro difícil de leer, pero sí se entiende por qué haya fascinado tanto a Pierre de Chardin. El otro es este, que es el ensayo sobre el desarrollo de la autoridad cristiana del cardenal John Henry Newman. ¿Por qué es tan influyente entre la de Chardin? Porque esta obra explora cómo las ideas y las doctrinas cristianas, que aparentemente son inmutables, pero en realidad no lo son, evolucionan, porque tienen un desarrollo a lo largo del tiempo. Newman argumenta que este desarrollo no implica que haya un cambio necesariamente de contradicción, sino que hay comprensiones más profundas y explícitas de una verdad original, es decir, manteniendo la coherencia interna del sistema de creencias. Es decir, no es que la evolución simplemente cambie cosas o resuelva contradicciones, se contradiga, sino que en realidad se va más profundamente a entender los elementos importantes digamos, de la doctrina cristiana. Entonces, este libro es muy influyente para Pierre Teilhard de Chardin, ¿de acuerdo? Por eso, digamos, lo estamos colocando aquí. Recuerden que Valencín, que unos amigos le presenta estas obras del cardenal John Henry Newman. Él tiene otra obra muy, muy interesante, Henry Newman, se llama La idea de universidad, no hay traducción. Aquí en México, un escritor mexicano tradujo la introducción, déjenme buscárselas para digitalizárselas, de John Henry Newman. Digamos, es el primero que dice la universidad no puede ser como la Edad Media, la universidad tiene que ser de apertura, de materias, de estructura curricular, etcétera. Es muy, muy interesante el trabajo de John Henry Newman. Otro de sus influencias es Ernest Pichary, que es El viaje del centurión. El viaje del centurión es una obra novelesca. Ernest Pichary es un jesuita, compañero de Teilhard, murió muy joven al principio de la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo alemán. Relata el viaje del teniente Maxencio por la Mauritania francesa, y bueno, sus reflexiones físicas del alma, donde se conjuga la soledad del desierto, la inquietud de un espíritu de creer y de amar. Su idea sobre la mesa sobre el mundo lo toma de alguna manera sobre las reflexiones que tiene el viaje del centurión. Es muy, muy interesante. No, me dicen que hay traducción al español, no la tengo, lamentablemente. La que tengo y que les puse es la versión francesa. Si la encuentro, con mucho gusto las coloco en el directorio para que la puedan descargar y revisar. Y la otra que es muy polémica, que se llama Solistas Privilegiados, de Gilbert Maire. Gilbert Maire era un alumno de Henri Bergson, un filósofo francés que pues Pierre Chardin admiraba mucho, solo que Gilbert Maire se orientaba más a una cuestión literaria. Hay un elemento del fenómeno, lo fenomenológico, pero esta fenomenología se basa más bien en la cuestión literaria, es decir, un recorrido a través de literatura y filosofía para probar que esto que él llama instantes privilegiados, pues no son fugaces experiencias emocionales, sino que poseen el poder transformar la comprensión que tenemos, es decir, estos instantes que podríamos, a nivel teológico llamarlo revelación, que es lo que se trata del libro de Gilbert de Maire,
vamos, tiene cierta influencia. Es polémica porque Trastomani y algunos otros autores, digamos, los de Teilhard de Chardin dicen que no tomo ideas de Gilbert de Maillet, ya ustedes tomarán, estoy digitalizándoselas porque es una obra muy rara de conseguir, se las consigue en español, para porque la puedan revisar, pero su idea de fenómeno es muy contrario a lo que lo haría, por ejemplo, Husserl más adelante, la fenomenología, porque Teilhard de Chardin leyó a Husserl, solo que no estaba de acuerdo con que el fenómeno es una reducción. Él decía que el fenómeno es todo lo contrario, que el fenómeno en realidad es una cuestión cósmica, es una cuestión universal. Entonces, Maire está muy de acuerdo con eso. Si son los instantes, pero ya son parte de algo muchísimo más grande. Entonces, es una influencia muy polémica, pero bueno, también. Este libro apareció recién, es Las cartas de Edouard Leroy, junto con Pierre de Chardin. Edouard Leroy es un matemático muy famoso y filósofo francés. Pierre de Chardin tiene esto, apenas lo acabo de adquirir, se los estoy igual digitalizando, porque es un libro que estaba inédito en español, solamente existía en francés. Edouard Leroy sostenía una tesis convencionalista sobre los fundamentos de las matemáticas, que decía que mucho de lo que nosotros entendemos de matemáticas, tal como este problema que tenía Darwin con la regla de tres, pues no son cosas que vienen de la naturaleza, son acuerdos, o sea, son cuestiones teóricas. Y él extiende esta teoría convencionalista a la verdad revelada y al dogma, rechazando pues este último y la teología especulativa, y él dice que la fe pues, no debe ser especulativa, debe ser una fe instintiva, basada en sentimientos, y bueno, estas ideas van a provocar que pues la Santa Sede en su Index Librorum Prohibitorum pues quite sus obras o prohíba sus obras en Francia. En general, pero eso, las cartas son muy interesantes, vamos a ver después qué es lo que sucede. Y lo otro son las cartas íntimas. Aquí son las notas de Henry Lubac, también se las estoy digitalizando, porque aquí habla de cómo él busca conciliar la teoría evolutiva con la doctrina católica. El, para Teilhard de Chardin, la evolución es entendida como un plan divino de creación, y buscaban dar un sentido ontológico. Ontológico quiere decir que cuál es el fundamento de esta cuestión evolutiva. Es decir, por qué la evolución no es como dice, tal cual como dice Darwin, es decir, no es la supervivencia del más fuerte, no es algo como eso, sino es una cuestión que tiene un plan divino, es decir, un diseño inteligente que después vamos a ver que no tiene que ver con que los organismos nazcan de cierta manera y que ese diseño se pueda reducir más, sino que la forma o la propensión a crear organismos tiene una estructura inteligente de fondo. Entonces, vamos a revisarlo esto. Tiene grandes críticos Teilhard de Chardin precisamente por esta cuestión del diseño inteligente, solo que no se refiere a lo que es actualmente, es una cuestión un poquito distinta, vamos a discutirla posteriormente. Eh, Esto es muy interesante. Este libro ya lo tiene en digital, se los conseguí para que lo puedan tener. No hay traducción al español. Yo voy a buscar traducirles la parte más importante de este libro. Ese son los elementos femeninos, Pierre de Chardin. Ojo, eh, Petra Chada le llamó el eterno femenino, pero Ana María Tazzone Bernardi, que es una filósofa italiana, hace una investigación aún más profunda en este libro, que lamentablemente no hay traducción, le voy a traducirles un capítulo que vamos a ocupar nosotros, porque es muy interesante las discusiones con las filósofas francesas y filósofas italianas que tuvo Teilhard de Chardin y que tienen posteriormente, digamos, su finalidad en el concepto del eterno femenino en este texto, que es muy difícil conseguir en físico, pero ya lo tienen ustedes para descargar. La primera vínculo que va a tener es con una filósofa que es Leontine Santa, que es una filósofa parisina, porque él decía que poseía una estructura mental adecuada para más o menos interactuar con un hombre un refinado, etc. Hay cartas a Leontín Santa, recopiladas en un libro que en Italia se llamaba Convergencia in Alto, también tengo una parte para después proporcionárselas, y revelan una amistad pues muy estimulante para Teilhard de Chardin. Participaban en reuniones, en unos salones filosóficos del ambiente intelectual de la época. Ella fue el enlace con algunos alumnos de Riverson y Pierre de Chardin. Y este es un libro muy interesante, es actual, salió por ahí de 2022, aproximadamente, fines de 2022.
que es ese elemento femenino en el pensamiento de Pietra de Chardin. Está en italiano, no existe traducción al español, lamentablemente. Yo ya hice una traducción de una parte que vamos a ocupar para que no tengan que leer en italiano. También tiene una amistad y un intercambio interesante con Ida Trit, que es una estadounidense adinerada que llega pues, a Francia a estudiar en el Laboratorio de Historia Natural del profesor Boulet, donde trabaja Taylor. Es muy inteligente, pero era de origen comunista. Hay una gran discusión, digamos, que tiene con Peter de Chardin porque ella no era creyente. ¿Sí? Hay una frase que está ahí en una de sus cartas, dice, ¿cuánta fuerza hay aún fuera de la iglesia? ¿Sí? Y por ahí le declara que el mundo parece unido y no puede avanzar a menos que esté bajo un poder que es más amor que totalitarismo, es la gran discusión que tiene con Beatriz. Después ella se dedica a escribir algunos libros de historia natural en Estados Unidos. También está una reportera que es Claude Rivière. Claude Rivière, y junto con su hermano Henri Rivière, son los que recopilan un poco después las cartas de Teilhard de Chardin para poderse publicar. Una chica de muy buena familia. Él afirma que la conoció en un bautizo en Pekín. Y ella menciona en la cita aquí del libro, dice, el padre avanzó hacia nosotros con las manos al frente, las palmas abiertas como una copa, en un gran gesto de bienvenida y ofrenda al acercarse. Una cálida sonrisa iluminó y transformó su rostro. De su relación, digamos, con la parte de las mujeres. Otra mujer es Maryse Schoss, que es una periodista, escritora y psicóloga, fundadora de una revista que se llama Shisha. Eh, Taylor le escribió una carta sobre el dogma de la Asunción, unos días antes de su muerte, la publicó en esta revista que se llama SIC, y sus días con una referencia sobre el catolicismo y el vínculo de autores que usan el catolicismo y el psicoanálisis, no necesariamente freudiano, también de corte lacaniano, como más adelante ya Zizek. Entonces, muy interesante este vínculo que hace el libro, la explicación es un poco más amplia, es un pequeño resumen. Bueno, la última amistad femenina del padre Taylor la mantuvo con Jean Mortier. Es muy interesante porque Jean Mortier, unos años antes de la muerte de Thérèse Chardin, en 1951, el padre Jouvet, redactor de una revista que se llama Etudes, le pide que acepte ser la heredera de los escritos. ¿Sí? Es decir, ella es la que se encarga de dar la posibilidad de que se puedan publicar todos sus trabajos con Jan Mortimer. Pues hasta la fecha, bueno, su familia recibe regalías que tengan de su obra porque ella las publica. La iglesia no había levantado la prohibición, actualmente lo levantó en este caso, con Benedicto XVI, pero en ese tiempo pues estaba prohibido, ella lo publica afuera, en algunas editoriales como francesas, alemanas, etcétera, sin necesidad de tener una autorización de la Santa Sede, porque pues era la heredera universal de Attila Chardin. Entonces, esto, digamos, es muy interesante. El otro libro también que está en francés es de André de Baus, que es sobre Teilhard de Chardin y el eterno femenino o el womanhood. Esta es la versión inglesa, que es la que les puede conseguir. Hay un poema muy interesante que está al principio de este libro, esta es la traducción, dice, aparecí en el principio del mundo, si antes de los siglos salí de la mano de Dios, me ha concedido colaborar en su obra, Dios me pensó, me hizo principio y origen de la multiplicidad, como la fuerza que da solidez, que es el centro y patria de las cosas. Yo soy el rostro que une todos los seres. Entonces, este es un libro de André de Baus, la versión que es sobre el tema femenino de Peter Chardin, es una obra muy interesante. Y la última que también le estoy digitalizando es El pensamiento religioso de Peter Chardin. Eh, si no se ha revisado el fenómeno humano y el medio divino, este libro no se entiende. O sea, es un libro muy denso, cuesta un poco de trabajo entender. Eh, pero es muy interesante porque explora la visión de Taylor, quien veía la evolución como un proceso dirigido a lo que él va a llamar el punto omega, ¿de acuerdo? Que es la meta final de convergencia de la vida espiritual, donde Cristo juega el papel central. Entonces, es un libro que también lo tenemos aquí en físico, se lo estamos digitalizando. Y para la siguiente sesión, pero todavía nos falta un poquito vamos a empezar con un pedacito de la siguiente sesión en un momento, pero si quieren un material que puedan leer en el directorio que les puse, ya pueden descargar estos tres artículos, que son una introducción al pensamiento de Teilhard de Chardin de alguna forma importante. Una es el de Ernesto Sichari, que,
que habla mucho de la comunión con Dios en la parte de los viajes, y se llama Los intelectuales toleraban a Cristo, la traducción al español, eh, del hermano Enrique era un español jesuita. Es este artículo que se llama Amor, Sexo y Feminismo, entre Lara y Chardin, que es un artículo muy interesante, y digamos, de algo más actual, porque pues, estos son de los años 60, de los años 70, de más actual está Ilia Delio. Ilia Delio es la investigadora más importante sobre la obra de Teilhard de Chardin, junto con algunos otros que con Julia King y algunos autoras que vamos a mencionar. Se llama Fe en tiempos de guerra, de Ilia Delio. De hecho, la siguiente sesión vamos a discutir mucho sobre las ideas de Ilia Delio, que son interpretadas de Chardin, pero para ubicarnos dónde está Pierre Teilhard de Chardin en esta dimensión muy amplia, que es la segunda herencia. Entonces, vamos a ver un poquito de esa parte. Son los 3 artículos que yo les recomiendo leer, son cortos, para revisar. Si quieren saber más, estamos digitalizando algunos. La obra más importante sobre la biografía es esta, que es la de Robert, perdón, de Robert Spain, que es, digamos, el estudio más importante sobre biografía. Acá lo tenemos. Se lo estamos digitalizando. Se los puse en inglés, pero se los voy a digitalizar en español, no digitalizar en español para que tengan acceso a ese texto, ¿de acuerdo? Y el otro es el de Emile Rideau, que es el pensamiento de Teilhard de Chardin. Son los dos básicos que van a ocupar para la parte de introducirse a su obra, que son, digamos, fuera de sus obras originales. El otro es Queneau, que es uno de sus amigos, ¿sí? Y por último, Paul Grenet. El de Paul Grenet no lo tengo en este momento, pero quedaron de pues, facilitarme, ¿no? Para que se los pueda digitalizar y lo tengan ustedes también. El de Queneau, el de Rideau, se los estoy digitalizando, son un poco grandes, pero lo van a tener para tenerlos para consulta posterior. Ok, los otros son estos dos textos. Sergio Quincio es un italiano, especialista en la obra de Teilhard de Chardin, es también se lo digitalizo. Y este es el pensamiento teológico de Crespi, de Teilhard de Chardin, que es un ensayo muy interesante, donde habla este contraste que hay entre la cuestión teológica y la cuestión filosófica entre Teilhard de Chardin. Por último, estos dos que también son de Crespi, que es el ensayo sobre la ciencia y teología entre Teilhard de Chardin, y este texto que es el Inasle, que es la nueva tierra, digamos, que es muy, muy interesante para poderlo revisar. Ok. Entonces, esta es la parte de su biografía y vamos a iniciar la parte del plan del curso. El archivo ya lo tienen ustedes. Voy a dejar de compartir tantito para poderles compartir el directorio, para explicarles cómo está organizado. Y ahorita vamos a ver una parte de la siguiente sesión, porque pues es una sesión bastante densa, bastante más complicada, pero ya tienen el material para que lo puedan descargar. Entonces voy a compartirles aquí para que vean cómo está organizado el área de Drive que ya les puse. Lo pueden ustedes ver. No, perdón, aquí me equivoqué yo, disculpen. Voy con aquí este directorio que es el que les acabo de enviar por ahí de Drive. Bueno, de momento tiene 3 áreas. Una es las obras de Teilhard de Chardin. Entonces voy a dar un clic acá para que vean cuáles son. Aquí ya les puse algunas que están digitalizadas, faltan algunas. Esta es la de la activación de la energía, la visión del pasado. Este es el fenómeno humano. Esta es la edición más famosa del fenómeno humano porque la introducción se le encargaron a un biólogo muy importante en Estados Unidos. El problema es que parece ser que no leyó el fenómeno humano, o sea, porque eh, no se enteró muy bien de qué se trataba. Él habla de muchas cosas, menos de lo que debe decir el fenómeno humano, pero es muy importante porque la mayoría de los intérpretes o de la obra norteamericana de Pierre Teilhard de Chardin se basan en este libro y en los comentarios. La aparición del hombre, el himno del universo, pues vamos a ver, aquí está la misa sobre el mundo que vamos a revisar en la tercera clase. La aparición del hombre, los escritos es tiempo de guerra, el por medio del hombre, el medio divino, el corazón de la materia. Me faltan algunos que les estoy digitalizando, pero ya aquí pueden empezar a descargar. De la sesión 1, ya les puse acá las obras que citamos ahorita. Esta es la vida de Pierre de Chardin, el libro de Robert Speak, que estoy digitalizando en español. Aquí está en inglés. Aquí está la presentación. Les puse este pequeño archivo que es ¿cómo se llama? El
índice de obras del Colegio de San José en Argentina, que es la obra de Enrique Dussel, una nota muy famosa entre los pensadores. Aquí está el de Vaux, Sichari, El viaje del centurión, solamente la versión en francés. Aquí está la versión creadora de Henri Bergson, el ensayo sobre la doctrina, el desarrollo de la doctrina cristiana, de Henry Newman. Este es un libro muy bonito. Yo nada más déjenme revisar, les voy a poner la traducción de uno de los capítulos que vamos a ocupar sobre el elemento femenino en el pensamiento de Pierre de la Chardin. Está en italiano el original, pero bueno, van ustedes a leerlo en español, pero se los pongo por si quieren revisarlo un poco más. Aquí está Fe en tiempos de guerra, amor, sexo y feminismo, que es esta parte. Y ahorita, cuando nos quede un poquito de tiempo, vamos a empezar a ver la segunda sesión, en este momento que ya implica ubicarnos dentro de toda la investigación teológica donde se encuentra Pierre Teilhard de Chardin, ¿de acuerdo? Es decir, de toda la corriente teológica actual, donde se encuentra Pierre Teilhard de Chardin. Entonces vamos a ubicarnos en ese contexto, el contexto, digamos, actual de investigaciones de Pierre Teilhard de Chardin. Obviamente vamos a ver sus obras principales, pero ahora ya hay muchos intérpretes y colaboradores de Pierre Teilhard de Chardin. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta, o comentario o petición, también se vale, los escucho. Sí, una consulta. El tema de la metafísica en Taylor, ¿cómo lo trata él? Muy buena pregunta. La cuestión de la metafísica en Pierre Teilhard de Chardin tiene varias dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Eh, Perdón, un segundo. Estaba buscándole aquí un pequeño texto que también que puede ser muy interesante. Eh, él se basa fundamentalmente en la visión evolutiva del universo. Es decir, para él la metafísica solamente está imbricada en una visión evolutiva. Es decir, él dice metafísicamente que el proceso la palabra que usaríamos en español sería complejización creciente, va a ir desde lo que sería la cosmogénesis, que vamos a explicar después qué es, que no es otra cosa que es el desarrollo del cosmos, hasta el punto omega, que es, digamos, la parte de la esencia de Cristo. Entonces, toda esta metafísica, ¿sí? Del punto omega, basa, digamos, su enfoque en la evolución cósmica, biológica y espiritual, y con Cristo como centro, y convergente, digamos, en todo lo que tiene que ver la realidad. Entonces, la evolución es, digamos, es el motor que nos va a llevar al Cristo cósmico, al Cristo omega, a la interconexión, al concepto de la materia del espíritu, y a algo que va a denominar la fenomenología, digamos, evolutiva, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto digo, metafísico va a tener que ver con una visión evolutiva. Y lo que él busca es integrar ciencia, filosofía y, bueno, teología. Y el papel central, pues, es el papel central de Cristo. Eh, no sé, ahí también es algo muy interesante porque esta fenomenología evolutiva lo que hace simplemente tiene un sentido dialéctico, que toma algunas ideas de Hegel, sí, y va a estudiar la conciencia de una perspectiva, digamos, histórica y dialéctica, pero fundamentalmente tiene que ver con cómo entiende la evolución como un proceso creciente que va a culminar en el punto omega. Es, digamos, la idea de metafísica dentro de Pierre Teilhard de Chardin, es decir, la metafísica y el concepto evolutivo. No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, eso de la cosmogénesis, eso está interesante. Sí, él lo que dice es que primeramente, bueno, vamos a verlo con más calma posteriormente, pero dice que primeramente va a ir la parte de la cosmogénesis, posteriormente va a ir la biogénesis, ¿sí? Es decir, primeramente es el desarrollo del universo, el desarrollo de la vida, luego iría pues, la antropogénesis que él llama, aunque los autores le llaman la ontogénesis, es decir, el desarrollo de las diferentes edades. Y por último, pues va a desencadenar en el punto omega. El punto omega, digamos, es el proceso de cambio evolutivo, y que es lo que vamos a discutir en un momento. Pero mucho de esa idea toma elementos de la evolución creadora de Henri Bergson,
sí, porque él no era tan darwiniano como dicen algunos de sus detractores. Él tenía ciertas diferencias con la forma en que Darwin entendía el proceso evolutivo, o sea, no era necesariamente la supervivencia del más fuerte, etcétera. La siguiente sesión vamos a platicar un poquito sobre Galton y algunos de los problemas que podría tener o que tenía en su tiempo, tal como lo presentó Darwin, el proceso evolutivo. O sea, no es una teoría completa, es una teoría que tenía algunos agujeros. Galton resolvió la mayor parte de esos agujeros y tenía mucho que ver con la cuestión de la herencia. Pues Mendel tendría algo que decir al respecto. Rosalba, ¿tienes alguna pregunta? Ok, entonces voy a empezar, ahorita que nos queda un poco de tiempo, con un pedacito de lo que sería la segunda sesión. La segunda sesión ya les puse el material que se va a necesitar. Ahorita les voy a dar unas recomendaciones de lectura. Les conseguí dos libros que son muy difíciles de tener en papel, digamos en digital, para que los puedan revisar si alguien quiere saber un poquito más, porque esto es bastante denso, hay muchísimos autores en juego. Pero bueno, vamos a empezar un poquito, una parte, no voy a ver todo, digamos, en esta sesión para poder también responder a las preguntas, pero vamos a hablar un poquito del contexto actual. Primeramente, ¿qué pasa con este contexto actual? Se lo voy a subir, me faltan unos anexos que les voy a colocar para la sesión, pero vamos a hablar un poquito del contexto actual. ¿Dónde está inmerso Teilhard actualmente en la investigación teológica? Eh, Úrsula King y Ilia Delio son las dos teólogas más importantes que trabajan con las ideas de Teilhard de Chardin, ellas son actuales. El último libro de Ilia Delio me parece que salió en 2024, una cosa por el estilo, o sea, es bastante actual, no hay traducción al español lamentablemente, pero yo les conseguí la traducción que hicieron en España, en una universidad de los jesuitas, en la Pontificia de Comilla, una traducción de Ilia Delio y otro autor que es muy interesante. Ahorita voy a comentárselos, pero bueno, brevemente vamos a hablar del contexto actual, ¿de acuerdo? Eh, la evolución, es decir, mucho de lo que dice Taylor se basa en el concepto de evolución, pero ¿de dónde viene ese concepto de la evolución? La evolución no es nueva, la evolución no es de Darwin, la evolución es de Aristóteles, la idea original. Evolución deriva del latín, ¿sí? Que es evolver, que significa la acción de desenrollar un libro, que es, digamos, la primera significante que tiene, digamos, el esquema de la evolución. El término aparece por primera vez en idioma inglés en 1647 y en un contexto no biológico. Se vuelve de uso común en inglés para todo tipo de desarrollos a partir de comienzos más sencillos. La idea de evolución pasa a los biólogos del siglo XIX y adquiere fama gracias al origen de las especies pues de Darwin. Eh, Taylor pues va a describir la evolución como una ascensión biológica, es decir, un desarrollo hacia formas de vida más complejas. Y el término que va a usar Taylor Chardin se llama la evolución convergente, ¿sí? Que ese término toma la idea de Henri Bergson, de evolución creadora. Entonces, la evolución es convergente porque dice la evolución convergente es positiva y creadora. Él no creía que se podía dar al azar. Recuerdo que tenía siempre una línea, una estructura. Ok, John Hout, que tiene un librito que también ya les puse en la sesión 2, que es muy interesante, resume los 6 puntos de problemática con la que se enfrenta, digamos, los revisores, la Santa Sede y bueno, los jefes jesuitas de Taylor Chardin con el proceso de la evolución. El primero es que, pues, la evolución, estamos hablando de 1920, 1930, posterior segundo a máximo 1940, dice John Hout que hay 6 puntos importantes de este proceso de evolución. Uno, presenta un relato completamente nuevo de la creación que parece estar en conflicto con el relato bíblico. Entonces, es el, digamos, problema. Es decir, la evolución contra creación, que ahí tendríamos que revisar muy bien el esquema bíblico. Vamos a discutir eso, esos términos la siguiente sesión, pero bueno, la noción de selección natural de Darwin aparentemente minimiza, si acaso no elimina, pues el papel de Dios en la creación de las formas de vida. Ahí hay un pequeño problema con Darwin. Me parece que algunos autores no lo leyeron muy bien, pero bueno.
La teoría de Darwin, al afirmar que el hombre proviene de formas inferiores de vida, cuestiona aparentemente creencias inmemoriales sobre la naturaleza única y la singularidad ética del ser humano. Es decir, esto o es creación o es evolución. Habrá que entender muy bien qué está diciendo exactamente. Aquí hay una, aquí en ese tiempo y posteriormente, hasta entrados los años 70, años 80, se decía que el hombre descendía del mono. En realidad Darwin no dice eso. Lo que dice es que tiene un ancestro común. ¿De acuerdo? En ningún momento dice que descendemos del mono. Hay un problema muy grave que existía y que sigue creyendo algunas personas. Dice, su énfasis en el rol proviene del azar en la evolución y destruye, pues en aparece la opción de la divina providencia. Hay que entender eso posteriormente. Se diría que la evolución darwinista despoja al universo de la finalidad de la vida humana de toda relevancia permanente. Y la explicación de los orígenes humanos de Darwin parece estar, al menos para muchos cristianos, en conflicto con la noción de pecado original, de la caída, y elimina, por lo tanto, la necesidad de un salvador. Vamos a discutir esto la tercera sesión, porque aquí hay una cuestión muy importante. Efectivamente, cuando habla del pecado original, en estos artículos que les mencioné hace un momento, él resuelve mal el problema del pecado original. Vamos a ver por qué. Eh, Él se da cuenta, pues, algunos años después, que efectivamente eso no está bien. Hay una discusión muy bonita en este libro que se llama Cristianismo y Ciencia, de John Hout. Sí, ya lo tienen ahí para descarga si quieren saber un poco más, porque pues, es un tema muy complejo. Pero digamos, una teología, digamos, de la naturaleza, que es lo que habla John Hout, pero dice es que esta teoría de Darwin para 1930, 1940, que es la discusión sobre si se le permite a Teilhard de Chardin publicar el fenómeno humano, dice, tenemos un problema con la parte de la evolución. Los 6 puntos más importantes son estos. Ahora, ¿qué argumentan los especialistas de la Compañía de Jesús? La primera argumentación dice es que, mira, esta teoría de Darwin tiene un pequeño problema. Como le decía hace unos momentos, él está diciendo que tiene que haber buenas mediciones, lo cual es correcto, pero también dice que todo proceso comparativo evolutivo se basa en la regla de tres. Y, vamos, el propio Galton, que critica y corrige la obra de Darwin, dice eso no es posible. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no puedo usar la regla de tres? Si yo la uso para economía, para negocios, pues no hay problema, ¿no? O sea, XY, YX, o sea, dado XY, ¿sí? Digamos, ZW, pues yo con tres de estas puedo encontrar una cuarta. Eso, digamos, es válido en economía, en negocios. ¿Por qué no es válido en procesos evolutivos? Porque si yo, dice Galton, estoy con un fémur y tengo N tipos de fémur, ¿sí? De esos N tipos de fémurs, yo tendría que encontrar correlación, es decir, que haya una variación equivalente para yo poder aplicar esa regla de tres. La regla de tres no se puede aplicar en procesos biológicos, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber un diseño más complicado que simplemente un azar y una regla de tres. El propio Galton lo dice. Hay un libro muy interesante que se llama Los seis pilares de la sabiduría estadística de Stephen Stigler, a ver si se los consigo, donde hay una discusión muy interesante de por qué eso no es posible. Digamos, en general, uno de los puntos que discutía la Santa Sede, mira, se me hace que la teoría de Darwin no está completa, le falta esto, no lo podemos aceptar como verdad sin más, tenemos que, digamos, detallarla, eh, o estudiarla, digamos, detenidamente, revisar con los especialistas, etcétera. Digamos, el gran problema es este. Y no podemos autorizar que publiques el fenómeno humano porque se puede malinterpretar. ¿Okay? Ese es, digamos, el gran punto ahí. Hubo dos correcciones, una por ahí de 1900, la otra por ahí de 1920, 1940, pero 1930, 1940 y tantos. Sí, después vamos a ver digamos, el documento oficial de la Santa Sede, que es lo que sucede. Hay una plática muy interesante de este libro de Cristianismo y Ciencia que ya pueden descargar si quieren revisar de qué se trataba, pero mucho del problema en ese tiempo es decir, es que esta teoría no está completamente probada, no la podemos tomar como verdad, entonces elegir el fenómeno humano como
tomando la parte de la evolución como verdad, pues no es buena idea, ¿ok? Entonces, esa es la gran primera discusión que tienen con Pierre Teilhard y Chardin. Ese es un hermoso libro de Cristianismo y Ciencia, es de Salterre, que es la lectura de los jesuitas, y digamos, es el primer problema original. La idea de que la complejidad de un organismo es evidencia de la existencia de un diseñador cósmico se desarrolla décadas antes del nacimiento de Darwin. Esa es una idea de un teólogo muy famoso que es el inglés William Paley. Él crea algo que se llama la analogía del relojero. ¿Qué es esto? Bueno, Paley argumenta que si nosotros, al encontrar en la naturaleza, un reloj en la naturaleza, uno puede inferir que fue diseñado por un reloj inteligente y no es un fenómeno de casualidad. Pues de manera similar, la complejidad y el orden del universo, especialmente en organismos vivos, sugieren la existencia de un diseñador inteligente, hay un diseño inteligente. Esa es la idea. Esta idea es muy polémica actualmente, también les voy a colocar cuando veamos esto un poco más detalladamente, pues cuáles son los detractores dentro de los mismos teólogos de esta parte de Teilhard de Chardin, sobre la cuestión del diseño inteligente, pero bueno, eh, digamos, Paley ya da esta idea de que hay un diseño inteligente y que la evolución no es al azar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empieza, digamos, el primer planteamiento. Eh, la evolución, digamos, se encuentra integrada en una visión de los místicos, pero no como una ciencia, sino como un medio para descubrir a Dios. Verdad que Magim, que es un importante místico y teólogo, define el concepto de misticismo como una conciencia directa o inmediata de la presencia o esencia de Dios. Es decir, este misticismo se basa en una relación personal con Jesucristo y en conformación con Cristo a través de una relación de amor. Hay un ejemplo muy importante en una penitente franciscana del siglo XIII, que es Ángela de Folino. Esta obra es hermosa, ya se los puse ahí en digital, este que tienen acá en la parte inferior derecha, que es el libro de la experiencia de Ángela de Folino, de la edición del hermano Pablo García de los franciscanos, porque ella es un ejemplo de esta experiencia penitente, de este misticismo cristiano, ¿de acuerdo? Que tiene una evolución o un proceso de evolución en sus experiencias místicas. Y el más importante es el de Ángela de Folino. Eh, eh, el texto dice que al comenzar a sentir la presencia de la cruz en su interior, su alma se licuó, que es la palabra que suelen usar la mayoría de los autores, en el amor de Dios. Es decir, su relación personal con Cristo se torna tan intensa que comienza a experimentar una transformación en Dios. Y aún así, pues no fue simplemente la medida de Cristo la que impulsa a Ángela de Folino una mayor unión. Este es un libro muy interesante. Hay otro por ahí que se llama El espejo de las almas simples de Margarita Poret, que también se los puedo colocar. Vamos a hablar de ella en la sesión 4 o 5, pero esta es una idea de evolución, de una cuestión de cómo los místicos toman este proceso evolutivo con la parte de sus visiones. Y el libro más interesante es este, de Ángela de Folino. ¿Ok? Tal cual, agarré una cita del libro de Ángela de Folino para que más o menos veamos de qué se trataba este proceso evolutivo. Y dice así, contemplé la plenitud de Dios, en la cual vi y comprendí la totalidad de la creación, de lo que hay en este lado y lo que hay allá en el mar, el abismo, el mar mismo y todo lo demás. Y en todo lo que veía no percibía más que la presencia del poder de Dios, si bien de manera del todo indescriptible, y el alma, embargada de admiración, lanzó un grito. Este mundo está grávido de Dios, es parte de Dios. Y de este modo, me parece que cuán pequeña es la creación en su conjunto, o sea, lo que hay en este lado y lo que hay en el mar, el abismo, etc. Es un proceso recursivo, está en el libro de Ángela de Folino, y es el primer proceso de corte evolutivo, digamos, dentro del proceso de la mística. Hay dentro de la línea, sí, que vamos a discutir, que se llama la segunda era axial, hay, digamos, varios pensadores importantes. Uno es Ángela de Folino, la mística franciscana. El otro es San Buenaventura, o San Bonaventura, o Buenaventura, como también se le conoce. ¿Sí? Los otros son Pierre Teilhard de Chardin y un autor que muchos califican como pues de corte posmoderno, que es Raymond Pánica. Raymond Paniker está más vinculado a Teilhard de Chardin que la mayoría de los teólogos actuales, pero es muy interesante, murió hace algunos años. Su padre era hindú,
y su madre catalana. Es famoso en México porque una gran discusión con este filósofo mexicano que es Mauricio Bouchot, dominico, una discusión muy, muy interesante. Hay un texto sobre la cuestión de la hermenéutica analógica, o sea, la cuestión de las analogías. De hecho, Panikkar le dedica un pequeño capítulo de su libro por esta discusión que tienen sobre los signos. La parte de los signos en el budismo, en el hinduismo, con respecto a los símbolos del cristianismo. Él dice, Pánica sostiene pues, que no se puede entender tan fácil un signo si no es nacido dentro de la cultura india. Eh, Bauchot dice que es posible verlo desde el punto de vista analógico. Él le dedica un capítulo en uno de sus libros que dice ni con analogía. Pero bueno, es un pensador que vamos a revisar. Raymond Panikkar, con algunos de ellos estaban de acuerdo, con otros no, pero es muy interesante revisarlo porque es la investigación teológica actual. Los otros son Thomas Merton y Beth Griffin. Entonces, repito, unos son Buenaventura, Ángela de Folino, Pierre de Chardin, Raymond Panikkar, Thomas Merton y Beth Griffin. Entonces, todos esos pensadores van a formar toda la investigación que está en la segunda era axial. Ya hay tres eras, como lo definió más adelante Jasper. Una es la era preaxial, luego está la era axial y la segunda era axial, que digamos que es la que inaugura de alguna manera Pierre de Chardin y retoma después Raymond Panikkar, Beth Griffin y Thomas Merton. Hay un libro también hermoso, se los voy a colocar, se llama El Zen y los pájaros del deseo. Ahí pueden estar uno de acuerdo con Beth Griffin y con Thomas Merton, pero es muy interesante porque es la línea teológica actual, una de las tantas que pueden tener. Ok, entonces, esto va a ubicarnos en qué ideas están tomadas actualmente en el rescate en Pierre de Chardin. Teilhard de Chardin diría que toda la creación evolutiva es un medio divino, gravido de Dios, sugiriendo que el cosmos es una tercera naturaleza de Cristo. Mientras que Taylor pues, fue silenciado por la iglesia, no obtuvo permiso para publicar sus escritos. Ángela de Folino, de hecho, dice algo muy parecido en este texto que también que lo tienen ahí, que está hermoso. Yo les recomiendo que le den una revisada al libro de la experiencia de Ángela de Folino. Pero a Taylor no se le dio oportunidad, inclusive Ángela recibió el título de maestra de teólogos en su epitafio. En la Edad Media fue considerada una visión espiritual que causa gran alarma en la modernidad, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante porque el concepto de evolución ya está en la mística, ¿de acuerdo? Solo que no está como lo formaliza Taylor de Chardin, pero ya lo pueden encontrar en este texto de Ángela de Folino. Sí, es muy, muy interesante. Ya lo tienen para descargar ahí. Esto es un texto que les recomiendo bastante. ¿Qué más? Esta idea de Cristo cósmico de Ángela de Folino es coherente con este conjunto de la teología franciscana, de las raíces de su fundador, que es Francisco de Asís, que acentúa la encarnación como el amor de Dios visibilizado en el mundo, ¿no? Y después vendría el teólogo franciscano Buenaventura, y que no considera, obviamente, la encarnación fuese primordialmente un remedio del pecado, sino más bien la primacía del amor y la culminación de la creación. O sea, ya aquí hay una línea muy interesante que después se va a formalizar con el trabajo de Beth Griffin y fundamentalmente de Raymond Panikkar. También les voy a colocar y voy a citarles continuamente esos autores porque Panikkar toma muchas ideas de Peter Chardin eh, para muchas de sus obras. Es muy polémico, fue un teólogo, murió hace ya varios años, pero es un teólogo muy polémico, pero toma muchas ideas de Peter Chardin, igual que Beth Griffin eh, y Thomas Merton. Eh, este, hay dos obras muy bonitas de Thomas Merton. Una es El Zen y los pájaros del deseo. El otro es La montaña de los cuatro círculos, de los siete círculos, que es muy, muy interesante también. Voy a colocárselos más adelante, vamos a tocar algunos temas. Eh, ¿Qué más podemos decir aquí? Dice aquí que Cristo nos salva de la creación. Cristo es la razón para crear. Para Buenaventura y los defensores de la tradición de la primacía de Cristo, Cristo va a ocupar el lugar en la intención divina de amar, y el amor es la razón para crear. Por lo tanto, Cristo ocupa el primer lugar en la intención divina de crear, que es mucho de lo que nos va a decir Pierre de Chardin en el medio divino, o sea, la cuestión de crear. Ahora, este concepto del diseño inteligente, creado aquí por Pali,
y que después recibe una crítica muy fuerte. Nada más vamos a decir algunas palabras. Hay que separar el diseño inteligente biológico, que no existe como tal, que se descubrió muchos años que no existe, que era un elemento mínimo que ya no se podía subdividir, que posteriormente se descubre que no existe, del concepto de que hay una línea estructural. Decíamos hace un momento, que después lo va a decir Bertrand Chardin en el corazón de la materia, que, que nosotros entendemos materia científicamente como algo que tiene masa, que ocupa un gran espacio y que está sujeto pues, a la acción de cuatro fuerzas, electromagnética, gravitatoria, nuclear fuerte y nuclear débil, pero todas esas solamente modifican la materia, pero no crean materia, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos, digamos, una cuestión de la creencia sobre algo que está por arriba de la materia tal como la entendemos de manera física, ¿sí? Entonces, pues no podemos terminarnos en esa parte de la reducción. Tiene que haber una forma espiritual de la estructura de la materia. Ok. Pues este diseño inteligente de la creación es Cristo, porque el diseño de la creación se basa en la libertad de Dios para amar. Y Dios, pues, en la sabiduría, quiso compartir la vida con otros seres y predestinó a Cristo para toda la eternidad, con independencia de lo que ocurriera o no en paso del pecado. Cristo, al ser el primero en la intención divina de amar, constituye el diseño del universo. Es decir, es precisamente la libertad de Dios para amar la que hace la creación un proceso dinámico y en desarrollo y de una gran complejidad, es decir, la que da en fases. Esta fase que va a empezar posteriormente con la cosmogénesis, con la biogénesis, con la antropogénesis, con el punto omega, etcétera, que es la parte de lo que es el elemento central de el fenómeno humano. Eh, Dice por aquí también, Soledad Buenaventura, que si Jesucristo es verdaderamente creador, como verbo divino, y redentor, como verbo encarnado, entonces lo que es creado por amor es finalmente redimido. Y bueno, Buenaventura utiliza un término que él llama materia espiritual. De ahí más adelante va a retomarlo Teresa Jardín para hablar del corazón de la materia, para describir la orientación de la materia hacia el espíritu. Y en su opinión, toda la creación está hecha para Cristo, porque existe un potencial espiritual en la materia para recibir al verbo divino en su interior. Es decir, Dios, diría Buenaventura, crea la materia carente de perfección final de forma, para que así, dada su carencia de forma y su imperfección, la materia pueda clamar por la perfección, es decir, pueda evolucionar. Entonces, ese término en Buenaventura también está el materia, él llamó materia espiritual. También les voy a colocar las obras completas de Buenaventura, son en este caso 6 tomos, los sacó la editorial Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, que es muy interesante. Yo voy a tomar solamente una parte del trabajo de Buenaventura para que ustedes puedan ver por qué está vinculado. O sea, estos términos que está usando Chardin no son precisamente nuevos, pero sí tienen una estructuración distinta. Entonces, es muy interesante esta parte. Bueno, este texto que le estoy colocando acá, de una ventana a lo divino de Zachary Hayes, habla de que la conexión intrínseca entre el misterio de la encarnación y de la creación significa que descubrimos en Jesús la pista divina de la estructura y sentido no solo de la humanidad, sino del universo entero. Entonces, Zachary Hayes es un teólogo actual que también toma algunas de esas ideas. El libro que tienen aquí, La teología de la creación, va a tomar ideas de Buenaventura, va a tomar ideas de Teodoro Chardin. Zachary Hayes es un teólogo actual y va a tomar algunas ideas de Tomás Mentos y de Beth Griffin, ¿sí? Para inaugurar más adelante lo que Karl Jaspers le llama la segunda era axial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a discutir esas estructuras posteriormente, pero ya tienen la parte del libro. Lamentablemente no hay traducción de la mayoría de estos autores, porque pues algunos salen recientemente, digamos, el de Zachary Hayes salió en 2021 aproximadamente, el de Ilia Delio salió en 2023, una cosa por el estilo. Afortunadamente, el de Ilia Delio, sí, en este caso la Pontificia de Comillas hizo el favor de hacer la traducción, a ver si los conseguí para que puedan trabajar, pero digan muy interesante. Úrsula King también es una estudiosa muy importante de Tada Chardin, con unas contribuciones propias, eh, pero bueno, vamos a verlo posteriormente. Bueno, evolución, voy a cortarle aquí tantito para ir a ver los elementos.
que tienen ustedes para consulta. Voy a dejar aquí de compartir un momento. ¿Sí? Y a ver, permíteme. Voy a compartirles aquí los elementos que tienen para la segunda sesión, que ya empezamos a ver para que no, pues tengan la oportunidad también de programar qué material quieren ustedes revisar y qué material van a dejar posteriormente. Entonces, ve, pues acá tengo la sesión 1 que ya les expliqué qué tipo de material tenemos. Ahora vamos con la sesión 2. La sesión 2 va a ser bastante más densa, entonces aquí están todos los libros que en algún momento vamos a referenciar, pero les voy a recomendar dos que están en español. Aquí está el de algunos otros adicionales, pero le recomiendo mucho si quieren saber, voy a tomar muchas ideas de aquí, del Cristo en Evolución, de Ilia Delio. Eh, lo hizo una traducción, en este caso la Universidad Pontificia de Comillas, que es una escuela de los jesuitas en España. Entonces, este es el libro actual. Ilia Delio es una teóloga muy famosa, es el único libro en español de ella, todo lo demás está en inglés. Yo les recomiendo que den una revisada posteriormente a este libro, que tiene algunos elementos muy importantes aquí. El otro que les recomiendo es el de John Howe, se llama Cristianismo y Ciencia, una teología de la naturaleza, donde tiene toda esta historia de por qué el concepto evolutivo era de tanta resistencia en la época de Pierre Teilhard de Chardin, que era una teoría de Darwin que no estaba completa, y digamos, la gran protesta era esa. El otro que les voy a también a recomendar es que es un filósofo que también escribe teología, que es Miroslav Volf. Miroslav Volf tiene este libro muy bonito que se llama Exclusión y Acogida, que es una expresión teológica de la alteridad y la reconciliación. Mucha de la investigación teológica actual, estemos o no de acuerdo con la teología decolonial, con la teología queer, con la teología, con teologías, digamos, de diálogo interreligioso, provienen de esta investigación teológica. Si los consiguen en español, también se los puso en inglés, pero se los consiguen en español para que puedan revisar un material interesante. Entonces son los tres que les recomiendo. Este es el de Álgeda de Folino, que yo les recomiendo mucho y revisar si están interesados en ver que la cuestión de la evolución no inicia con el jardín, hay muchos otros trabajos anteriores. Me falta ponerles las obras completas de San Buenaventura. Lo vamos a tocar un poco en la siguiente sesión de Ken Wilber, que es un autor que cita a Teilhard de Chardin, solo que bueno, es un autor sumamente polémico, pero bueno, van a utilizarlo acá. Está Molman, digamos, aquí hay algunos otros interesantes. De Molman que les puse aquí, también está aquí en la parte en español, El Camino de Jesucristo de Molman, que vamos a ocupar. Aquí está el ensayo de Kills, que también es muy interesante de revisar. Eh, Algunos están lamentablemente en inglés, no hay traducción a español. Este es un libro muy interesante, que es el de Eber Cousin. Voy a citarlo la siguiente sesión. Eber Cousin es un estudioso de San Buenaventura y de la idea de evolución de San Buenaventura, que después Teilhard va a reestructurar, pero digamos que no es nuevo el concepto de usar la cuestión de evolución. Simplemente no se lo dan como la parte de Teilhard Chardin. Este también es muy interesante, que es el de Eber, ¿sí? Sobre el pensamiento de Teilhard Chardin. Digo, lamentablemente hay muchos títulos que no están perdón, traducidos al español, que sería bastante importante que se hiciera la traducción. El de Panikkar se los voy a colocar yo creo que en la siguiente sesión para que ustedes lo tengan a consulta. Está también en español. Es un teólogo pues muy polémico, pero es la parte interesante. Estoy terminando de digitalizarles el fenómeno humano, que es el con el que vamos a abordar la sesión número 3. Ahorita nos faltan algunos componentes adicionales para poderlo abordar, pero es, digamos, el material que ya tienen ustedes disponible para poder descargar. La presentación de la segunda sesión se las voy a agregar al siguiente. Me faltan algunos puntos aquí por dejando de compartir en un momento. Entonces, voy bueno, a retomar algunas de las ideas aquí en la parte evolutiva.
pero no sé si hasta ahorita tengan algún tipo de pregunta, petición, comentario. Adelante, por favor. Nadie, entonces voy a cerrar con esta pequeña, estas dos reflexiones aquí, y que van a tener que ver con el proceso de la idea de evolución. Y para continuar la siguiente sesión, vamos a quedar aquí en esto. Entonces voy a continuar ahorita. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden interrumpir. Vamos a recordar algo muy importante. Según el diccionario inglés del el Oxford, la palabra evolución, pues es inicialmente desenrollarse o desplegarse. Ya habíamos dicho hace un momento que deriva del latín volver, que es la acción de desarrollar un libro. Hay algunos biólogos como Francisco Ayala que, que hacen la siguiente anotación, que de forma contraria a la creencia popular, ni el término ni la idea de evolución biológica comienzan con Darwin. Es una idea original de Aristóteles. El término, les comenté hace un momento, pues no surge en idioma inglés, o surge por primera vez, digamos, en idioma inglés en 1647. Anteriormente no había, y el contexto ni siquiera era biológico, ¿de acuerdo? Se volvió de uso común para todo tipo de desarrollo a partir de comienzos pues, más sencillos. Esta idea de evolución pues, surge entre los biólogos del siglo XX, adquiere fama por Darwin, ¿sí? Darwin lo que quiso es mostrar que la vida natural se desarrolla fundamentalmente a través del proceso de selección natural, es decir, un proceso que fomenta o mantiene la adaptación y por lo tanto da la impresión de obedecer a un propósito o un diseño. Entonces, la idea de que la vida se desarrolla desde estructuras simples hasta estructuras más complejas se considera verdadera no solo en el campo de la biología, sino en los campos de la cosmología, la cultura, la conciencia, ¿no? No es un término exclusivamente del elemento biológico. Delors Chardin pues va a describir la evolución de la siguiente manera. El término que usa es una ascensión biológica, es decir, un desarrollo hacia formas de vida más complejas, en el que en momentos críticos del proceso evolutivo aparecen diferencias cualitativas. Y este movimiento evolutivo progresivo tiene, según Taylor, la particularidad de que la coherencia de sus elementos y la estabilidad de su equilibrio se orientan no en dirección a la materia, sino al espíritu. Digamos, esta es la idea fundamental que separa, digamos, a Buenaventura y a todos los demás de Pierre Teilhard-Chardin, que es el concepto de la ascensión biológica, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues va a crear mucha de la parte de su teoría. Ok, pues este movimiento de la materia hacia el espíritu, en opinión de Pierre Teilhard-Chardin, denota la propiedad fundamental de la materia cósmica de concentrarse en sí misma como resultado de una especie de atracción sintética. Y concluye Taylor, existe únicamente una evolución real, que es la evolución de convergencia, porque es la única que es positiva y es creadora, es decir, eh, no contempla que la evolución sea de azar, es decir, no surge algo por el simple hecho de que, digamos, fue al azar, sino que hay condiciones alrededor por los cuales esta evolución, digamos, es creadora, es decir, es una evolución convergente y precisamente es la que la va a llevar a esta evolutiva de las fases de la cosmogénesis, de la biogénesis, de la antropogénesis, que es el desarrollo en particular del hombre, y al final pues va a hablar de la cuestión del punto omega. Es decir, es un proceso que es, digamos, convergente, que va dirigido a un proyecto más grande, ¿sí? Y que se trata de organizar la conciencia. Esa es la idea fundamental de evolución en Pierre Teilhard de Chardin. Entonces, eh, vamos a detener acá un momento para revisar estos componentes y después vamos a trabajar posteriormente con el resto de definirles qué cosa es la era praxial, la era axial y la segunda era axial, que es donde está inmerso el pensamiento de Teilhard de Chardin, para poder pasar a la discusión de sus dos obras principales, que es el fenómeno humano y el medio divino. Posteriormente, pues discutiremos su concepción de la materia y algunas otras cuestiones adicionales. Ok, entonces le voy a dejar hasta acá. La presentación se la subo ya la siguiente sesión al principio. Me falta nada más colocarles las sugerencias de lecturas
para poder cerrar esta parte del capítulo. Aquí sí me gustaría que si tienen preguntas o peticiones para que podamos pues mejorar esta parte de comunicación, sería interesante que las preguntas que tengan o sugerencias, peticiones, pues las escucho. Adelante, por favor. Una consulta, el himno de la materia me parece que dijiste, ¿no? ¿Me, Sobre la me materia, repites? Perdón. sobre el himno de la materia. Ah, Ah, la obra, sí, el libro es el himno del universo. es del universo, no de la Sí, materia. Ajá. Y en sí, el ese himno del libro, universo. y en ese libro no Chardán o Chardán, no, ¿cómo se llama? No, no manifiesta un pensamiento más espiritual y más teológico, o cómo. Este, el libro inicia con la misa sobre el mundo. La misa sobre el mundo es muy interesante porque es el concepto, él piensa la misa sobre el mundo cuando está en China, porque él celebra en China la misa la parte de los domingos, pero en la excavación en China no lleva por la cuestión del peso y todo lo demás, pues lo necesario para organizar una misa. Entonces él se queda viendo en la parte del desierto de China donde están haciendo la excavación y él hace la misa precisamente sobre las formaciones desérticas, es decir, pensando, sí, que la misa pues no nada más era los símbolos de la iglesia, la parte, digamos, de la ortodoxia, etcétera, sino que también mucho de cómo podemos hacer la parte de la reflexión era precisamente sobre el mundo. ¿Por qué el elemento teológico no está todavía tan presente en este texto? Este texto se forma de cuatro, bueno, cuatro grandes áreas. Una es la misa sobre el mundo, que es precisamente esta reflexión, Cristo en la materia, la potencia espiritual de la materia y pensamientos. Los pensamientos sobre la presencia de Dios en el mundo y la humanidad en marcha. ¿Por qué se dice que no es una obra teológica? De hecho, él lo dice, de alguna manera él lo dice, que no es una obra teológica, que él lo que busca en algún momento es hacer un poco de psicología religiosa. Algunas de sus obras sí son teológicas, un poco más adelante, casi digamos al final de los años 40, ya del regreso de China, muchas de sus obras ya tienen elementos teológicos, pero mucha de su reflexión en Cristo y la materia va a llevar más adelante a las reflexiones teológicas. ¿Por qué? Porque para pasar de su obra, digamos, de psicología religiosa a la teológica, entre la Chardin, lo primero que necesita definir es qué es el fenómeno, es decir, no como el fenómeno humano de su libro, sino que es un fenómeno. Este libro de Gilbert de Maillet que habla de los pequeños instantes, es decir, mucho de su resistencia a Husserl es que Husserl habla de la cuestión de la reducción. Es decir, hay una reducción eidética, una reducción fenomenológica. Taylor no está muy de acuerdo la primera vez que lee a Husserl. Dice, es que no puedes hablar de reducción, hablas de la cuestión cósmica, en realidad. Entonces el proceso no es reducir, sino ampliar. Hasta ahí, digamos, por eso hablan de la psicología, digamos, religiosa. Pero se convierte en teológica cuando dice, bueno, esos pequeños momentos, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes? Cuando él, digamos, llega a revisar la misa sobre el mundo, hace una cuestión muy interesante en la misa sobre el mundo. Eh, una vez que él plantea que está en China, pues que no tiene los recursos para poder hacer una misa tal como a él le gustaría, algunos inclusive de las personas que lo están acompañando en la parte de la excavación tampoco son, ni siquiera son creyentes. Entonces él toma la siguiente reflexión sobre la misa sobre el mundo. Lo primero que habla es la ofrenda, o sea, cuál es el significado de la ofrenda. Él concluye que parte del concepto de la ofrenda pues tiene que ser un evento pequeño, que no es igual, un significado igual para mí que para mi compañero o para la persona que está a un lado. Entonces, el primer ensayo que escribe es qué sería mi cáliz bueno, y mi patena, es decir, donde aparto le van las socias, pero aquí en este momento donde no tengo ninguno de esos componentes. ¿Qué hago yo o cómo lo represento
cuando estoy en ausencia de sus componentes. Él precisamente hace esa reflexión en su primer ensayo de signo del universo de la mesa sobre el mundo, sobre ese fenómeno. Luego, el siguiente habla sobre el fuego por encima del mundo, ¿sí? Que es un ensayo también sobre qué es lo que sucede precisamente con los problemas, o la parte de la problemática con la que se va a enfrentar, su pensamiento sobre la guerra, ¿sí? Etcétera. Entonces, mucho de esto, de estas cuestiones de la misa sobre el mundo, tienen que ver con estas pequeñas cosas que suceden en esos instantes. Uno de sus ensayos de la misa sobre el mundo es precisamente sobre la comunión. Muy a grosso modo, dice una frase muy interesante, dice, es algo terrible haber nacido, es decir, encontrarse irrevocablemente arrastrado, sin haberlo querido, por un torrente de energía formidable que parece querer destruir todo lo que lleva consigo. Quiero, Dios mío, que en virtud de un trastrueque de fuerzas que solo tú puedes efectuar, el sobresalto que se oye de mí ante las alteraciones sin número que están realizando la revelación de mi ser, y se cambia en una alegría desbordante para haberme transformado en ti. Ese pensamiento es muy interesante. No tiene todavía a lo mejor una estructura completamente teológica porque él siente que está reflexionando sobre sí mismo. Para él la teología es cósmica, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, estas reflexiones internas no las considera él un componente teológico, porque para él son reflexiones teológicas de corte cósmica, no cosas pequeñas, digamos, con las que puede trabajar. Entonces, digamos, ese ensayo es muy interesante. También yo digo, ya lo pueden descargar. El último es la oración que después va a ser en la misa sobre el mundo, que también es un ensayo muy interesante. Y bueno, después vendrá la cuestión de Cristo en la materia, pero inicialmente él tiene dos grandes reflexiones. Una, si el fenómeno de la acción religiosa primeramente es cósmico y posteriormente, tal como Gilbert de Maillet, que es una de sus influencias, va a ser algo que sea un significado propio nada más para mí y que probablemente no comparto con alguien más. ¿Por qué? Porque para mí no se va a significar exactamente lo mismo. Por eso es tan interesante esta aproximación de Gilbert de Maillet sobre los pequeños instantes. Por eso él no considera que esa estructura sea de corte teológico, para él los elementos teológicos son cósmicos, o sea, son grandes, no reducciones como lo haría Husserl. Pero sí, muchos autores van a pensar, sobre todo si revisamos estas tres historias a la manera digamos, de Benson, que es el primero con el que inicia la presión de Cristo en la materia, ya los consideran una especie de ensayo teológico. Él no los considera como tal, pero sí hay algunos elementos, estos elementos que trabajan el cuadro, etcétera, eh, son de ese estilo. Pero él, como tal, no los considera una cuestión teológica, lo considera más bien una especie de psicología religiosa. Sí, muchas gracias. Este, No, de ¿Me nada, podías recordar cómo se llama en el texto donde Chardin no está de acuerdo con Husserl? ¿Qué autor me dijiste que trata sobre eso? ¿O quién Ah, lo desarrolla? ese, no, ese es el libro que les puse del pensamiento teológico de Teilhard de Chardin, que es el de George Crespi, se lo estoy terminando de digitalizar. Si gusta, si gusta, tomo nota, te digitalizo el capítulo 1, que es el que contiene eso, y se los pongo en la semana en la Por parte de... favor. El capítulo 1 de este texto es precisamente la problemática de Teilhard de Chardin. El capítulo 1 habla precisamente sobre sus diferencias con Husserl. Ese es este libro, El pensamiento teológico de No Teilhard de se ve Chardin. muy bien. La El discusión autor es, dime, el autor, ¿cómo se llama, dices? se llama George Crespi. George A ver, lo Crespi. voy a poner sí, no sé si se consiga digital, yo no lo he visto digital, pero el autor se llama George Crespi. Los estoy enviando por el WhatsApp y el libro se llama El pensamiento teológico
de Teilhard de Chardin. Es este texto, los estoy, sí, para que no se queden con la parte de la duda, voy a poner aquí que les digitalizar bueno, capítulo 1, que es el que contiene la discusión sobre la lectura que hace Teilhard de Husserl. ¿Por qué está tan en contra inicialmente de Husserl? Husserl habla de reducciones. Para él las reducciones no eran parte de un fenómeno. Se lo explicó, para él el fenómeno era cósmico. Por eso estaban tan en contra. Después, algunas de las ideas que toma de Gilbert de Maillet sobre los pequeños instantes, y van a estar aquí precisamente en estos textos del himno del universo. Vamos a verlos posteriormente, pero sí me comprometo a digitalizarles el capítulo 1 y para enviárselos, para que puedan revisar esta discusión sobre Husserl en Teilhard de Chardin. Gracias, muchas gracias. Sí, pero es muy interesante, es Crespi. Crespi tiene dos textos de Teilhard de Chardin, pero este es el más interesante, se llama El pensamiento lógico de Chardin. El capítulo 1 tiene esa discusión sobre qué pasaba con el pensamiento de Husserl. Eh, Teilhard nunca estuve de acuerdo con Husserl completamente, pero sí con Henri Bergson, con la parte de la evolución creadora. Eh, ¿Por qué? Porque digamos, nunca le terminó de convencer el concepto de reducción, o sea, la reducción fenomenológica. Y hay otra autora que, pues, si le interesa ese tema, hay otra autora, déjeme ver si le consigo los digitales. Hay otra autora, se llama Husserl sobre el problema de Dios, que es una autora italiana, se llama Angela Ales. Hay dos textos. Déjenme ver si los tengo en digital, se los envío, pero habla de lo mismo, solo que ya es un poco más profundo la discusión, ya es más filosófica. El libro se llama así, Husserl, sobre el problema de Dios. Y la autora es Ángela Ales Bello, es una filósofa italiana. Tiene dos libros, tiene que le editó aquí en México la Universidad Iberoamericana, sobre el problema de Dios, el primer texto, y tiene otro libro. No lo tengo en este instante acá, pero se lo reviso. Si le interesa ese tema, le puedo enviar lo que tenga en digital, se lo envío, porque es un tema bastante más complejo. ¿Qué pasa con la fenomenología y con el concepto de Dios? Teilhard de Chardin tenía una visión, pero no es la única. Hay una gran investigación al respecto, pero sí es bastante más sofisticado. Sí, ese último también me llama mucho la atención, por favor. Sí, no lo tengo en este momento, pero Ahí- permítame un segundito. Mire, se llama Edmund Husserl, Pensar a Dios, creer en Dios. Este es una editorial argentina que se llama Biblos. Se lo voy a poner acá. Este no lo tengo en digital. El otro me parece que sí. Si lo que tenga se lo envío, pero esta es la segunda parte del libro anterior. Se llama Edmund Husserl, Pensar a Dios, creer en Dios, igual Ángela Ales. Es una filósofa italiana, Bello, y es una editorial que se llama Biblos. Es una editorial argentina. De hecho, acá cuesta bastante conseguir esta editorial, no hay distribuidor, se tiene que hacer de importación. Igual ya, no sé qué tan complicado sea ahí en Perú conseguir esta editorial, es argentina. Pero déjenme buscarle, si lo tengo, con mucho gusto se lo subo al WhatsApp para que lo pueda revisar. Sí, la idea del concepto de Dios a nivel fenomenológico es bastante más complicado. Taylor no estaba muy de acuerdo, pero de alguna manera usa, usa alguna idea más adelante en sus obras
solo que no es tan obvio de ver. Incluso hay toda una discusión al respecto si tiene ese componente en el pensamiento de Teilhard de Chardin. Sí, me parece muy interesante esa bibliografía. Muchas gracias. Sí, de nada, con mucho gusto. Entonces, voy a detener a cada persona. Rosalba, ¿tiene usted alguna pregunta, petición? Si no están en México, algo que también pueden hacer, si se les complica un poco la parte del internet, es checar el acceso de Zoom vía telefónica. Voy a enviarles algunas instrucciones, porque entonces, solo que no sé si en en su país, pueden hacer llamadas y, digamos, el equivalente de 0800 larga distancia sin costo, o si tienen costo. Digo, porque acá en Eh, México sí, sí, en el caso mío no tengo dificultad, no. Pero ok. si hago llamadas, sí tengo un costo que tengo que pagar. Ok. Bueno, sí, Sí, era no tengo problema. Ajá. perfecto. Entonces, cosa de checar aquí, pero de todos modos, en cuanto voy a checar con Humberto Romano, que es el coordinador, para que ya en cuanto esto esté terminado, se les envía la sesión para que ya la puedan repasar. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscarle la información. Si la tengo, pues se la envío y me comprometo a digitalizarle por lo menos el capítulo 1 para que lo pueda tener presente del libro de Crespi, porque es de los pocos autores que hace esa discusión sobre la cuestión de cómo entiende fenómeno a nivel de fenomenología, que es contraria a lo que pensaría posiblemente Husserl. Ok, entonces voy a pausar ya la parte de la